Hemos convocado a Yerko y a Vladimir para que nos den su perspectiva sobre lo que está sucediendo en el país en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales y hasta institucionales. Para eso vamos a preguntarles acerca de su criterio, inicialmente sobre el mensaje presidencial que ha lanzado anoche el presidente Luis Arce. No sé si podemos comenzar con Vladimir. Vladimir, ¿cuál es tu criterio acerca de este mensaje por parte del presidente Luis Arce? El presidente está utilizando estas 72 horas que ha dado el levismo para permitir el paso y suspender temporalmente los bloqueos para demostrar que las medidas que ha adoptado están funcionando y consiguientemente convocando para el día de hoy a los sectores productivos del país para garantizar las dos principales preocupaciones que hoy tiene la gente, ¿no? El tema de los alimentos y el tema del combustible. Lo malo de esto es que el presidente se está deteriorando cada vez más. Nadie cree que su plan para garantizar la transitabilidad, el orden interno, los derechos de los ciudadanos esté funcionando. Llevamos 24 días, hay que decirle al presidente que han pasado 24 días y que los perjuicios son mayúsculos. Entonces, considero que hoy el tema de los alimentos y el tema del combustible están cambiando el humor social. Ya era preocupante, hoy creo que estamos entrando a una fase de cabreo. Y ya cuando la gente se indigna, todo puede suceder. Acá en Santa Cruz ayer hemos visto inclusive ya incidentes en las gasolineras entre ciudadanos. Entonces la situación se agrava y las medidas paliativas del presidente obviamente son totalmente insuficientes y el trasfondo todo el mundo lo ve. El trasfondo es la pelea Evo Arce, que al final nos está llevando al abismo y ambos se han metido en un laberinto que hasta ahora no encuentran salidas, ni el señor Morales ni el presidente Arce. Y para lo que nos interesa a los bolivianos, necesitamos que el gobierno haga su papel, haga su labor, ayude a aliviar la crisis económica, garantice los derechos de los ciudadanos, garantice los combustibles, pero hoy es carencia, agravamiento de la situación, costos por arriba, y creo que ya estamos llegando a un límite donde la gente empieza a desesperarse y considero que estamos a punto de pasar a la otra fase ya de esta crisis prolongada. Yerko, ¿tiene la misma perspectiva? ¿Está de acuerdo con Vladimir? ¿Qué añadiría? ¿Qué quitaría? Por favor. Sí, estoy de acuerdo con Vladimir y yo creo que en este momento no vas a encontrar una voz disidente en cuanto al tema del diagnóstico pero que se hace de este país y de lo que es el manejo por parte del Poder Ejecutivo de la administración de la estatalidad. A ver, pero resumiendo también un poco lo que decía Vladimir, porque lo está anclando aquí en el presente, y yo quiero responder a tu pregunta de inicio con una suerte de, no ironía, ni tampoco de la frase que nos decían nuestras mamás cuando nos caíamos y además recibíamos huasca, es que te lo dije. A Luis Arce Catacora se le viene diciendo desde el 2022 en adelante, ya cuando era muy incómoda la convivencia con el grupo orgánico del MAS y también el grupo social del MAS, Evo Morales y los movimientos sociales, ya se le venía diciendo que era necesario que empiece a tomar una serie de medidas internas dentro de lo que es lo orgánico masista. Primero, ser militante, hacer vida militante y obviamente también promover lo que es la democracia interna en el MAS. Te va a sonar como un disparate, pero es cierto, eso había que hacer. Dos, en el tema de lo que era el manejo de la administración del Estado, era revisar los fundamentos de lo que es este modelo económico, que yo creo que en algún momento generó en mucha gente una suerte de ilusión y de deseo muy grande, pero que cuando se empezaron a ver los números era insostenible y tal vez ese momento era el momento del cambio de lo que era el modelo. Hoy lo que estamos viviendo es una agonía prolongada de un modelo económico que tiene un alto grado de daño para lo que no es solamente la economía de hoy. Es lo que decía también Vladimir, las protestas ya están en una fase de cabreamiento tal que yo no sé
si con unas medidas de un acuerdo nacional, de una mesa amplia de trabajo, eso va a ser suficiente. Nuevamente, en febrero, o sea, el primer trimestre de este año lo iniciamos básicamente, yo creo que hasta diría en abril, pero el primer trimestre de este año lo iniciamos con los empresarios privados convocando al presidente, ¿no?, a una mesa de trabajo donde establecieron puntos suficientes que entendían ellos eran los necesarios para sacar, por lo menos, de la crisis a Bolivia o evitar la situación tan difícil en la que estamos ahora. Y la inercia presidencial, aunque él diga que vive o que opera bajo una presión muy fuerte, es cierto, Evo Morales ha generado una presión muy fuerte en los últimos 20 días, perdón, pero lo cierto es que la inercia presidencial, que es la característica de Luis Arce Catacora, ¿no es cierto?, le está impidiendo mantener su presidencia compacta. Muy bien, Yerko. Para nada me parece descabellada tu idea cuando mencionas que debería haber resuelto el tema orgánico. Sí, efectivamente, porque de alguna forma este conflicto, esta pulseta, tiene origen en eso, ¿no? Tiene origen en la pérdida de la personería jurídica y eso fácilmente podría resolverlo el órgano electoral, ¿no? Han ampliado por quinta vez la presentación de las nuevas directivas y hasta ahora no se han presentado, tienen plazo hasta el 20 de diciembre, no hay consensos en lo absoluto para que se realice un congreso y se elijan nuevas directivas. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que hace que esta pulseta se prolongue y se intensifique aún más. Ahora, lo que viene, el diálogo. El expresidente Evo Morales ha estado manifestando, insistiendo su deseo a un diálogo. ¿Será posible que un diálogo sea capaz de resolver o por lo menos viabilizar algunos resultados positivos para el país? No sé, ¿qué criterio tiene de esto, Vladimir? Ayer el presidente, si no me equivoco, es la primera vez que utiliza en un mensaje la palabra crisis, ¿no? Y sus voceros insistentemente en la semana han venido hablando de que los bloqueos o culpabilizando a los bloqueos por las carencias, especialmente de combustible. Entonces hay un ánimo del gobierno de querer endilgar a los bloqueos la situación crítica que vive el país. Es verdad que los bloqueos han agravado esta situación, pero el tema de la escasez de dólares, combustible, la subida de los precios de los alimentos viene de mucho antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el bloqueo sirve para unos y para otros de poner una cortina sobre algo que es muchísimo más duro y es que la situación económica del país. Probablemente hoy estamos discutiendo los efectos de los bloqueos y todo lo demás, pero detrás de eso hay una situación que cada vez se vuelve más insostenible, ¿no? Que es cómo vamos a financiar este Estado boliviano que se ha engordado demasiado y que hoy no tiene los recursos para mantener una burocracia enorme, ¿no? Y un gasto público desmedido. Entonces, considero que el presidente Arce, de alguna manera, también es beneficiario de los bloqueos. ¿Por qué? Porque imaginemos, si no hubiera los bloqueos, ¿a quién culpa Arce? Con quien por lo menos comparte responsabilidades, tuviera que asumirlo solo. Entonces está también utilizando los bloqueos para lavarse las manos y evadir su responsabilidad. Ahora, si hay conversaciones, ¿no? Yo creo que los bolivianos nos merecemos un poquito de respeto institucional, de respeto a los derechos de las personas. No podemos seguir con esta cultura del bloqueo, es una medida de chantaje, ¿no? Estamos prácticamente los bolivianos de rehenes en nuestro propio país, de dos gavillas de personas que se han organizado para disputarse ferozmente el poder. Y yo creo que la política tiene que modernizarse. No podemos estar a expensas de que Morales corte la principal carretera del país y obtenga lo que él quiera. Yo creo que más allá de la devaluación
que está sufriendo Morales, el movimiento al socialismo tiene que reconsiderar si van a ser un partido útil para el país, para la democracia de cara al futuro. El fin de ciclo del movimiento al socialismo puede ser que termine arrollándose todo, oficialismo y oposición también, porque la gente está cansada, la gente está cabreada de que no haya soluciones, de que en las noticias del Parlamento sean cuánto fueron los maletines o los billetes ahora o los QR, no sé cómo se pagan las conciencias y los votos, en vez de estar solucionando los problemas de la gente. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad de diálogo porque las demandas del levismo prácticamente son incumplibles. Si Arce cede aquello, pues prácticamente tendría que marcharse del gobierno. Y también Evo Morales, al parecer, no va a renunciar hasta que esté derrotado totalmente, y creo que todavía tiene oxígeno, lamentablemente, para aguantar unos meses más y seguir haciendo sufrir a la gente. Yerko, ¿será suficiente el diálogo o antes habrá diálogo? Una de las condiciones del diálogo, Andrea, y agradezco también que estés de acuerdo en tu análisis sobre lo orgánico del MAS conmigo, pero una de las condiciones del diálogo es que tienes que tener una capacidad, y esto te lo digo así, una capacidad de hacer promesas creíbles y de recibir también promesas creíbles. Y en este momento Arce Catacora lamentablemente no tiene un respaldo, o sea, su palabra no tiene respaldo. Por lo tanto, convocar al diálogo para solamente hablar y no generar las promesas que luego se van a convertir en los planes, en las acciones, es decir, en la ejecución, en la acción de lo que debería ser la salida de la crisis, tanto política como también económica, o fundamentalmente económica, como lo está viendo la gente, lo veo muy difícil. Arce Catacora tiene un presente incierto y un futuro amenazado, y eso que solamente le debería quedar un año. A partir de mañana, un año. ¿Qué pasa si Arce Catacora decide obviar las recomendaciones políticas que le han dado e insiste él con buscar la reelección? Entonces, si empieza un diálogo en este momento, que ya, como te digo, no tiene respaldo en su palabra, y además aprovecha las medidas que se van a tomar, que son medidas de extremo compromiso y responsabilidad social, y utiliza esto para desviarlo hacia lo que es una campaña de reelección, básicamente estaría quemando toda posibilidad de ser el interlocutor de posiblemente un diálogo nacional. Y ahí es donde Evo Morales gana. Yo creo que el presidente, antes que hacer un diálogo, si empieza a implementar medidas de las que ya se le dijo tenía que hacer, solo con la fuerza de su mandato y de su gobierno, sin necesidad de la intervención de otros agentes externos, políticos o económicos, tendría él la posibilidad de llegar a un abril con chances y posibilidades de ahí establecer un diálogo de transición de gobierno. Me quiero aclarar un poquito en el tema. ¿Por qué digo abril? Porque yo creo que Bolivia, en la forma en que trabajamos nuestra mente y nuestros sentimientos, a partir del 15 de noviembre en adelante, cortamos con toda realidad posible. Entramos en una fase básicamente de místico folclorismo y sentimiento navideño, año nuevo y carnaval. Esa es una ventaja en el mundo de la política, en el tiempo de lo político. Pero también puede ser una desventaja si es que durante ese tiempo no se generan los mecanismos suficientes para dar esa tranquilidad mística a la sociedad boliviana. Buenos días, Yerko, te habla Miguel Lascano. Una pregunta y un análisis sobre este tema, más que todo económico. Con todos estos problemas que hay en el país, falta de dólares, escasez de combustibles, la inflación que ya se está volviendo galopante, los problemas sociales, el tema político, ¿cuáles son las perspectivas para la economía el próximo año? Estamos en una situación sumamente difícil a raíz de este bloqueo último de 24 días, que no sabemos si va a continuar el día lunes, pero ¿cuáles son las perspectivas para la economía el próximo año, tomando en cuenta que se vienen las elecciones generales?
Miguel, mira, no te lo digo yo, esto lo dice un estudio del Center Global Development y también lo dicen algunos otros economistas que son mucho más entendidos en la materia que yo. Pero lo que te dicen es que Bolivia vive una situación de crecimiento bajo por lo menos los últimos 10 años. Por lo menos los últimos 10 años. Es más, Bolivia deja de crecer al ritmo musculoso y fuerte a lo que nos tenía acostumbrado el MAS a partir del 2014, el cierre de 2014 iniciándose el 2015. Ese momento deberíamos haber entendido que había una situación de oportunidad para revertir el modelo, o por lo menos recrear el modelo, y tratar de no ser tan irresponsables con lo que es el déficit fiscal, el gasto público y obviamente la hostilidad a inversión extranjera. 3 elementos fundamentales de la economía, Miguel, para de esa forma diversificarnos y tener una alternativa. Bolivia no solamente estará el 2025, sino hasta posiblemente salido el 2027 o 2028. Veamos cómo los efectos de estas últimas medidas de paro han aumentado la ansiedad y también el deseo de no invertir en el país, el retroceso económico. Pero por lo menos el siguiente año nuestro índice de crecimiento va a estar muy por debajo del 1,5. Eso es lo que te dice el Banco Mundial. Y claro, cuando le dice a la región latinoamericana, ustedes posiblemente van a crecer 3. Eso la CEPAL, por meter otro nombre, pero la CEPAL lo llama la trampa del crecimiento bajo. Si lo sumas a esto al alto grado de desigualdad o inequidad dentro del sistema social boliviano, plus la sensación de empobrecimiento y de encarecimiento de los productos, es decir, de tener salarios que ya no alcanzan para consumir lo mínimo, entras en una espiral de conflictividad. Y esa espiral de conflictividad, a mí me hubiera gustado, siguiendo la lógica de Andrea, que funcionara a través de un pacto en este momento, es decir, de un diálogo, pero yo creo que van a tener que ser medidas de shock para las cuales este gobierno ha demostrado que no está ni preparado ni tiene la voluntad de eso. Vladimir, la misma pregunta para ti. ¿Cómo ves la situación económica el próximo año con todos estos problemas y esta conflictividad social que hay en el país? Asociada a los problemas políticos, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis múltiple que, si bien hoy la economía es la principal preocupación, los indicadores, como lo dice muy bien Yerko, lo explica, no son nada alentadores, sino todo lo contrario, tanto externamente como los del país, que si le sumamos a esto la crisis energética que tenemos, ya desde hace bastante tiempo, el litio ahí enredado en un nido de corrupción, ineptitud. Entonces, todas las señales son negativas, ¿no? Lo que Arce transmite es que solamente compra oxígeno para tratar de llegar al final de su mandato. Ahora, si la crisis es política y la economía está bloqueada también de alguna manera por la crisis política, porque el Parlamento no aprueba créditos, porque el presidente se ha quedado solo ahí en un lugar de inercia, como se decía anteriormente, bueno, yo considero que el mejor mensaje que puede transmitir el presidente mañana a los bolivianos es declinar su aspiración de reelección del 2025. Eso puede destrabar muchas cosas en el país, empezando por su propio conflicto interno, pero considero, si el presidente a estas alturas, como todos vemos el humor de la gente, las encuestas, el presidente no tiene ninguna posibilidad el 2025, y ese es uno de los motivos por los cuales el país está bloqueado. No hablo de los bloqueos de las carreteras, el bloqueo institucional, político, también. Entonces considero que mañana es un buen día para el que el presidente le diga al país que asume una posición de estadista, que renuncia a cualquier posibilidad de reelección para viabilizar una salida a la crisis y que plantee puntos concretos para que se haga un pacto de Estado entre oficialismo, oposición, sectores productivos del país, para que podamos resolver la crisis, o por lo menos aliviar. No la vamos a resolver. El presidente no tiene los mecanismos, no tiene las herramientas, no tiene la voluntad, no tiene el liderazgo político. Encima, el conflicto interno del movimiento al socialismo se lo ha devorado, pero
Creo que a estas alturas, no habiendo diálogo entre Evo Arce, cada vez esa guerra fratricida sube de voltaje violento, pues bueno, el presidente todavía tiene algunas herramientas en su mano y considero que el mensaje del día de mañana anunciando su declinación, pues bueno, por una parte va a permitir hacer un pacto de Estado para garantizar las próximas elecciones, para aliviar la economía y tener medidas urgentes para tratar de mejorar esta situación de precariedad que vive el país. Tercero, se va a llevar por delante a Evo Morales y a toda esta generación de políticos de la confrontación y la polarización, va a permitir que haya un nuevo escenario político y también va a permitir el recambio en su partido político, en el movimiento al socialismo. Entonces, el mejor servicio que le puede ser Arce hoy al país es declinar su aspiración y llevarse a Morales y a toda su generación que nos han dejado al país hundido, al archivo histórico y facilitar una transición. Vladimir, interesante punto de vista el que nos da, pero ¿qué posibilidad hay de que esto ocurra? O sea, ¿tú realmente crees que el presidente Luis Arce decline mañana en su informe ante la Asamblea Legislativa? Yo creo que la política es las posibilidades y en esto el presidente tiene que ser consciente y honesto consigo mismo y fundamentalmente con el país. No podemos seguir alargando la agonía. Llevamos ya más de 1 año y medio con el problema de los dólares. Llevamos más de 8 meses con el tema de los combustibles. Yerko hablaba del crecimiento bajo de casi 1 década. Entonces, todas las señales son negativas y todavía esto va a empeorar. Tenemos otras cuestiones que probablemente no están en manos del presidente, como los temas climatológicos. Ya vimos lo que pasó en Tarija, estamos viendo lo que pasó en España, en Brasil. Entonces, tenemos muchas situaciones que tienden a mostrarnos un panorama todavía más hostil. ¿Y la política dónde está ahora? Los que deberían estar gestionando toda esta situación están enredados en sus problemas, a ver si van a controlar la Cámara de Diputados, de senadores. Estamos en la situación del 2003, ¿no? Mientras Goni veía con sus aliados las repartidas de los ministerios, su gobierno se estaba derrumbando. Y hoy pasa lo mismo, mientras el MAS, el Pacto de Unidad y los sectores que lo apoyan están en la repartija de los beneficios internos, el país se está carcomiendo. Yo creo que hay una suerte de desafección muy importante y que la clase política tiene que verlo. Entonces, si la crisis está arrollando al gobierno y un presidente no es capaz de resolverla, ni siquiera tiene un plan para poder disminuir los niveles de insatisfacción pública, pues bueno, yo creo que el presidente tiene que asumir su papel y el papel probablemente histórico que tiene es de llevarse a toda esta generación y facilitar una transición. Vladimir, pero esto no significaría un triunfo para Evo Morales si es que Arce, entre comillas, toma la decisión de declinar su candidatura. El país tiene que dejar de dar vuelta alrededor del señor Morales. Si Arce hace esto, considero que el primero que va a llevárselo por delante es a Evo Morales y tiene que ser así. Y probablemente ese es el papel de Arce hoy. Arce ya no lo va a poder derrotar a Morales, ¿no? No ha podido con toda la fuerza del Estado porque la economía lo ha terminado derrotando antes a Arce. Entonces, primero, considero que Evo Morales es un líder amortizado, devaluado para el país. Y hoy Arce puede cumplir una misión de llevarse a esa generación, empezando por Morales. No creo que Evo Morales se sienta victorioso. Quien está derrotando a Arce, si queremos verlos en esos términos belicistas, es la economía, no es Evo Morales. Muy bien, yo me quedo con la idea de Yerko y de Vladimir, que realmente la población está cansada, o sea, está cabreada realmente, o sea, la situación está muy complicada, los precios de la canasta familiar están por los cielos, no hay gasolina y realmente está siendo la población muy afectada. También me quedo con esto de la reforma del modelo económico que ya se lo venían advirtiendo desde hace muchos años atrás, incluso cuando todavía estaba de presidente
presidente Evo Morales. Fernando Molina, en uno de sus libros, La crisis del MAS, había mencionado que específicamente Luis Arce no era la persona más idónea de hacer una reforma en el modelo económico. ¿Por qué? Porque él fue el creador del modelo económico. Entonces, es un tema complicado. Pero de esto vamos a pasar al tema de la Asamblea Legislativa, que en estos 2 últimos días han surgido 2 nuevos presidentes, Omar Yujra por el lado de la Cámara de Diputados y Andrónico Rodríguez por 5ª vez en la Cámara de Senadores. Ambas presidencias están siendo cuestionadas y quiero preguntarle esto a ambos: ¿cómo va a afectar esta nueva Asamblea Legislativa dividida en el país? ¿Cómo se va a dar el desarrollo de estas, teniendo una asamblea implosionada? No sé si podemos empezar con Yerko. Gracias, Andrea. A ver, súper rapidito. El espacio más importante ahora, en el último año de gestión de Arce Catacora, no es tanto la Cámara de Diputados, es realmente la Cámara de Senadores. Y creo que en la Cámara de Senadores el movimiento al socialismo ha dado una lección muy importante al sistema de partidos políticos de oposición. Ante la posibilidad de que el gobierno o la conducción de una cámara o de un poder, esto es importante, ante la posibilidad de que un poder sea conducido por un opositor o por una opositora, el movimiento del socialismo encuentra la vía para, de algún modo, compactarse, imponer su hegemonía, pero como tú lo decías en tu análisis de inicio, además, jalar más votos de los que le eran necesarios para consolidar esta presidencia. Habrá que analizar si la composición de la presidencia, primera, segunda, vicepresidencia y las secretarías tiene alguna especie de componente de alianza especial para, básicamente, este último año, el Senado tratar de promover un poco de gubernamentalidad desde lo que es la institucionalidad del legislativo. Pero no olvidemos otra cosa, Andrea, y creo que esto lo habías señalado en algún momento, en una de las conversaciones anteriores. Este es un gobierno, este es un poder ejecutivo que en realidad ha bypaseado al poder legislativo, y su foco de gobernabilidad está en el Tribunal Constitucional, es decir, en el Poder Judicial. Ahora un poco más disminuido, porque han ido renunciando algunos jueces, obviamente también disminuido en cuanto a lo que es legitimidad por esta idea de la autoprórroga, pero el Ejecutivo no gobierna o no cogobierna con el Legislativo, sino automáticamente con el Poder Judicial y luego hacia abajo con algunos cuantos municipios y algunas cuantas gobernaciones. Básicamente tenemos un poder legislativo que en su última legislatura del periodo 20 a 25 solamente se va a dedicar a temas administrativos internos. No va a venir la solución de la crisis ni política ni económica por parte de ese lugar. Aunque posiblemente, me desdigo. Miren cómo actúa el MAS aún dividido. 2, 3 o 4 fragmentos del MAS, cómo actúan ante la posibilidad de la ausencia o del vaciamiento de poder. Eso se va a traducir en lo que es el mecanismo o posiblemente también en lo que es su representación a nivel nacional en las elecciones del 25 y en las elecciones del 26, que es el ciclo largo de elecciones o el ciclo largo de renovación de estatalidad que tenemos al frente. Vladimir, ¿está de acuerdo con Yerko? ¿Qué criterio tiene acerca de esto de la división en la Asamblea Legislativa? El último año marca ya la fragmentación total, ¿no?, de los partidos políticos con representación parlamentaria. Ninguno puede explicarle transparentemente a sus ciudadanos cómo han votado sus parlamentarios y en qué sentido, ¿no? Dentro de eso, el sistema creo que se resiente, más aún cuando hay acusaciones tan peligrosas como que haya corrido dinero, volviendo a una época que creo nadie quiere regresar, cuando las votaciones se hacían en función a los billetes y no a las convicciones ni a las ideas que permite una democracia.
Aparte de aquello, considero que el arcismo sale debilitado, porque como ellos controlaban la Cámara de Diputados, hoy se ha mostrado una fragmentación también dentro ya del propio grupo arcista, ejemplificado en la señora Choque y el diputado Mercado, ¿no? Que tenía aspiraciones de presidir la Cámara y no lo ha podido lograr. Y en el tema de la Cámara de Senadores me queda todavía la interrogante. Los 20 votos que consiguió Andrónico es una unificación del MAS curiosa en el momento de mayor distancia y de mayor confrontación entre vistas y arcistas, o es que el levismo consiguió votos de la oposición para darle el apoyo a Andrónico, como pasó el año pasado, ¿no? Cuando había una agenda. Entonces, yo no estoy en desacuerdo que se haga pactos, que se haga acuerdos, siempre y cuando estos sean transparentes, pero nada de aquello está ocurriendo. ¿Cuál era el sentido del pacto que se hizo entre oficialismo y oposición el año pasado para hacer presidente Andrónico? Mostraron una agenda. Después Andrónico se desdijo, pero mostraron una agenda de 10 puntos, 12 puntos, si no mal recuerdo. Y hoy deberían decirle por lo menos las bancadas al país cuánto han cumplido de esa agenda de 12 puntos. Entonces yo creo que la democracia se deteriora cuando sus representantes políticos no son capaces de explicarle a los ciudadanos el sentido de los votos, las decisiones que toman en los parlamentos, porque ahí están representando a alguien y ninguno, ni el MAS, ni Comunidad Ciudadana, ni Creemos, hoy pueden trasladarle a los ciudadanos qué están haciendo el Parlamento y en qué sentido han votado y por qué han votado de esta manera, además de esto del voto secreto que se da y que se presta para otras conjeturas e interpretaciones. Entonces, el Parlamento, vamos a tener un Parlamento bloqueado por el Ejecutivo todavía, de alguna manera, y en una franca descomposición, que ya el fraccionamiento ni siquiera en 2 o 3 pedazos va a ser suficiente. Al parecer vamos a tener parlamentarios que van a decidir por su cuenta sin responder a un conjunto de ideas que es un partido político.